Capítulo 81. El campamento improvisado a las afueras de Mistral olía a humo, aceite, sudor y miedo. Tiendas de campaña hechas de tela reciclada y láminas de metal se alineaban en las calles deterioradas. Los niños se acurrucaban junto a sus padres, y hombres y mujeres exhaustos miraban con los ojos hundidos las hogueras que apenas se mantenían encendidas. Los suministros escaseaban. El agua estaba racionada. Ocre estaba sentado en una caja cerca del puesto de mando, con su abrigo desgastado manchado de sangre y tierra. Tenía la manga derecha rota, terminando en el hombro. El brazo le había sido arrancado de un mordisco por un Grimm 2 días antes de que Argus cayera finalmente. Aún sentía un dolor fantasma en la extremidad amputada. Le dolía todo el cuerpo, los moretones se volvían morados bajo viejas heridas, pero seguía adelante. Horace Calloway estaba sentado a su lado en otra caja, fumando un cigarrillo tras otro y con un aspecto igual de destrozado. Ocre finalmente rompió el silencio. Su voz era ronca, áspera como papel de lija. ¿Cuántos perdimos? Horacio exhaló una larga columna de humo antes de responder. Mucho. No lo edulcoró. No tenía sentido. Ocre gruñó. El dolor en su brazo amputado se intensificó. Hizo una mueca, pero no mostró debilidad. No aquí. Horacio meneó la cabeza mientras contemplaba el mar de tiendas y fogatas. ¿Sabes qué es irónico?, murmuró. Ocre se giró para mirarlo. Horacio soltó una risa cansada y sin humor. No fueron los atlesianos ni los cazadores de las altas torres quienes salvaron la última retirada. Fueron las arañas. Ocre parpadeó lentamente. Esos cabrones de Lampa. Ladrones. Asesinos. Contrabandistas. Todavía, él dio una sonrisa amarga. Incluso en tiempos de mierda como estos, escupió en el suelo. Incluso esa gente tiene un jodido corazón. El silencio se prolongó entre ellos. 2 semanas desde la caída de Argus. Han pasado 2 semanas desde que la ciudad se derrumbó bajo el aliento del Leviatán y el mar de Grimm arrasó sus muros. La mayoría de los supervivientes ya estaban allí, apiñados en los distritos del sur de Mistral, aferrándose desesperadamente a la mínima esperanza que les quedaba. Los suministros escaseaban. La marea de Grimm, ahora totalmente atraída hacia Atlas, había dejado a Mistral en relativa paz, por ahora. Pero el hambre, el pánico y el agotamiento ocupaban su lugar. No hay suficiente comida, murmuró Horace, haciéndose eco de los pensamientos de Ocre. Ocre se pasó la mano sana por la cara, limpiándose la suciedad y el sudor. Lo sé, dijo con voz áspera. Miró hacia la tienda médica improvisada. Dentro, su gente, los pocos foráneos que quedaban, atendían a los heridos. Sin Jaune animándolos, sus reservas de aura se estaban agotando peligrosamente al luchar contra los Grimm que se les cruzaban en el camino. Cada escaramuza debía ser calculada. Cada cacería, cada patrulla, cautelosa. Tengo que seguir atendiendo a la gente, dijo Ocre, intentando ponerse de pie. Horacio le agarró el hombro. Necesitas descansar, Ocre. Ocre meneó la cabeza. No poder. Hizo una mueca cuando el dolor fantasma volvió a subir por su brazo faltante. La gente ahora recurre a nosotros. Necesitan algo estable a lo que aferrarse. Somos todo lo que queda. Horacio lo miró por un largo momento y luego asintió. ¿Y tu familia? Su voz se suavizó. Ocre tragado. Están a salvo. Devastados, pero a salvo. Los subí al primer convoy que salió. Su voz se quebró solo por un momento. No querían irse, pero los obligué. Fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Horace se reclinó y miró hacia el cielo nocturno lleno de humo. El consejo aceptó la oferta de Menagerie. Ocre parpadeó sorprendido. ¿En realidad? Horacio asintió. Vamos a empezar a reubicar a la gente. Menagerie les ha ofrecido refugio. Ocre dejó escapar un suspiro largo y tembloroso. Eso es bueno. Pero después de un momento negó con la cabeza. Somos miles aquí, Horace. Miles. Para llevarlos a Menagerie se necesitarán barcos. Guardias. Suministros que no tenemos. Horacio apagó el cigarrillo bajo su bota. No sé cómo lo vamos a hacer. Ocre se inclinó hacia adelante, apoyando su brazo sano sobre su rodilla y mirando fijamente la tierra. Nos las arreglaremos. Era una promesa vacía. Pero era todo lo que tenían. El campamento quedó en silencio por un momento. El sonido distante de niños tosiendo, el crujido de la leña y el ocasional estallido de disparos en la ciudad mientras las patrullas buscaban al rezagado Grimm. Ocre volvió a frotarse la cara y sus hombros se hundieron. Estos, parecen el fin de los tiempos. Horacio no respondió de inmediato.
Finalmente, asintió lentamente. En verdad que sí. Se sentaron allí en silencio. Dos hombres destrozados, en un mundo que parecía acabarse. Pero ambos sabían que no podían parar. La gente todavía los necesitaba. La respiración de Jaune era áspera y superficial en el aire polvoriento. Cada inhalación olía a arenilla y cobre. Sus labios agrietados se pegaban. Su brazo izquierdo temblaba, aún apoyado contra la irregular losa de hormigón que presionaba desde arriba. Su mano derecha estaba atrapada bajo una varilla retorcida, con los dedos entumecidos. Dejó de intentar moverse hace horas. Quizás días. Él ya no lo sabía. El peso no disminuyó. Su aura titilaba como una vela en una ventisca, chisporroteando ante la tensión. Sus piernas se habían enfriado bajo los escombros hacía tiempo, y la sensación se desvaneció en dolorosos hormigueos, y luego en silencio. Pero él seguía diciéndoselo a sí mismo. Sé valiente. Lo repitió en su cabeza como un mantra. Sé valiente. Sé valiente. Sé valiente. Se aferró a él como si fuera un salvavidas, el único escudo que quedaba entre su mente y el pánico que lo arañaba en los bordes. No quedaba mucho aire. Sentía la humedad en la mejilla, donde la condensación de las tuberías rotas goteaba lentamente, acumulándose bajo el polvo. Racionaba esas gotas como si fueran joyas preciosas, lamiéndolas de la piedra agrietada. Su aura lo sostenía. Mantenía su corazón firme. Ralentizaba los procesos de deterioro de su cuerpo. Pero no podía levantar una piedra. Lo único que pudo hacer fue soportarlo. Él no sabía qué día era. No sabía quién quedaba con vida. Argus podría haber caído hace días. No había ningún sonido, no hay batalla. No gritar. No hay pasos. Solo silencio. Y el peso aplastante. Jaune exhaló lentamente, temblando. Apretó los dientes mientras su aura volvía a parpadear, con espasmos. El esfuerzo de sostener la losa lejos de su pecho se sentía interminable. Su brazo era un pilar tembloroso contra el colapso, con los músculos tensos, negándose a rendirse. Sus pensamientos vagaron a la deriva. Pensó en la sonrisa de Sappron. La risa de Adrián. La cálida cocina de Terra en esa acogedora cocina. Pensó en Mistral. De los ancianos en la casa del gremio quejándose por las cosechas. De soja fresca, de amaneceres brumosos, del peso de la tierra entre los dedos. Pensó en su madre. Su voz cantaba suavemente mientras le cepillaba el cabello hacia atrás cuando era un niño. El sonido del crepitar del viejo hogar familiar. La sensación de sus manos callosas sosteniendo las suyas pequeñas. Sé valiente. Pero el silencio era insoportable. Su aura se apagó por un instante, una oleada de frío le recorrió el pecho. Su brazo se dobló. Solo por un latido. Los escombros se movieron y presionaron con más fuerza. Jaune jadeó y el pánico le desgarró la garganta en un grito entrecortado. Intentó contenerse. Obligó a su aura a encenderse, pero era como intentar encender yesca húmeda. Su respiración se aceleró. Su pecho se agitó. No, 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 las palabras se escaparon entre dientes apretados. Su visión se nubló por las lágrimas. Por favor, dijo con voz áspera. Al principio gritó suavemente, luego más fuerte. Alguien, por favor. Estoy aquí. Estoy aquí. Su voz resonó contra la roca y el acero. Él sollozó. Su respiración se entrecortó dolorosamente. Mamá, por favor. A cambio, solo hubo un silencio opresivo. Maestro, maestro, lo siento. No soy lo suficientemente fuerte. Su brazo temblaba. Ahora lloraba abiertamente, las lágrimas corrían por la arena presionada contra su mejilla. Lo intenté con todas mis fuerzas. Pensó en sus hermanas. Sus risas juguetonas, sus cálidos abrazos. La forma en que le alborotaban el pelo y lo regañaban por ser demasiado serio. Lo lamento, su respiración se estremeció. Quería ayudar, quería luchar. Su aura volvió a brillar, lo justo para evitar que el techo lo aplastara. Pero no fue suficiente. Estaba a punto de agotarse. Él gimió suavemente. Tengo miedo, el silencio era ensordecedor. Sollozó en la oscuridad, con la voz ronca. Ayúdame, nada contestado, solo el sonido de los escombros moviéndose con cada respiración superficial. Lloró hasta no tener más lágrimas. Suplicó hasta que su voz quedó ronca y quebrada. Llamó a su madre, a sus hermanas, a su amo. Nadie vino. El tiempo pasó, lento y cruel. La respiración de Jaune se hizo más lenta. Su aura se atenuó. Su fuerza menguó. Y en esa quietud, lentamente lo aceptó.
Él moriría aquí. Solo. Enterrado bajo la ciudad que intentaba proteger. Presionó su frente contra el polvo y susurró entrecortadamente. Lo lamento. Su aura era poco más que estática parpadeante sobre su piel, menguando y chisporroteando como un fuego moribundo. Estaba agotada, sobreexplotada, llevada más allá de los límites de la cordura, pero aún así, lo intentaba. Ayúdame, sus labios se agrietaron al pronunciar las palabras en silencio. Tenía la garganta demasiado irritada para pronunciarlas en voz alta. El peso lo presionó con más fuerza. Un gemido tembloroso entre los escombros le provocó oleadas de terror. Como si alguien caminara sobre él. Su brazo se dobló 1 centímetro. Gritó, lo intentó, pero solo salió un gruñido entrecortado. Una grieta en el techo se movió. Polvo y escombros cayeron sobre su rostro, llenándole la boca y la nariz. Tosió débilmente, ahogándose, pero ni siquiera podía girar la cabeza. Las lágrimas corrieron por su rostro nuevamente. Por favor, susurró con voz ronca, tan bajo que apenas pudo oírlo. Lo intenté. Lo intenté con todas mis fuerzas, el silencio era más fuerte que los escombros. Su mente iba y venía. Otro temblor. El techo se movió otra vez. Se mordió el labio hasta que sangró, lo que obligó a su brazo a volver a bloquearse en su lugar. El dolor era agonizante. Sus músculos gritaban. No podía seguir haciendo esto. Su visión se volvió borrosa y nublada. Su respiración se entrecortó. Quizás no me despierte. Quizás esté bien. Pero no. Él no pudo parar. Él no podía rendirse. Porque ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si alguien todavía estuviera luchando? Pero los dioses, estaba tan cansado. Un cansancio lento y profundo lo invadió. Sus pensamientos vagaron. Imaginó de nuevo la cálida luz del sol. Campos de trigo extendiéndose más allá del horizonte. Allí estaba. Descalzo. La tierra bajo los dedos de sus pies. El cielo tan azul que casi dolía mirarlo. Saprón lo llamaba para cenar. El brazo de su padre sobre sus hombros. Su madre sonriendo suavemente. Sus hermanas riendo. Pero el peso lo arrastró de nuevo a la realidad. De vuelta al dolor. De vuelta a la oscuridad sofocante. Sollozó otra vez. Ayúdenme, alguien, por favor, pero no había nada. El silencio era absoluto. La desesperación se instaló como un peso más pesado que los escombros. Se olvidaron de mí. Ese pensamiento me dolió más profundamente que cualquier otra cosa. Pensaron que estaba muerto. Ellos no venían. Él iba a morir aquí. Enterrado y olvidado. Solo. Gritó. Un sonido áspero y ronco que le destrozó la garganta. Los escombros se movieron nuevamente. Él luchó contra ello, él bloqueó su brazo recto, mientras lágrimas y mocos corrían por su cara. Su corazón latía con fuerza en sus oídos. Por favor, solo un poquito más, pero ya no quedaban fuerzas. Su aura se apagó. El peso presionado hacia abajo, pulgada a pulgada. Su brazo se desplomó. Los escombros cayeron sobre su pecho. Jaune jadeó, un sonido estrangulado y entrecortado, mientras el aire era expulsado de sus pulmones. No podía respirar. El peso lo aplastó. Manchas negras llenaron su visión. Tosió sangre y notó un sabor a hierro. Esto es todo. La oscuridad se cerró sobre los bordes de su visión. Y luego, las garras desgarraron los escombros, arañando y desgarrando piedra y acero hasta que aparecieron sus fauces babeantes. Sus ojos rojos brillaban de hambre, y el hedor a podredumbre y odio lo invadió. El corazón de Jaune dio un vuelco, por un momento, el terror puro se apoderó de él. Esto es lo que me llegó. No rescatar. No son sus amigos. No ayuda. Un hermano de Grimm. Vino porque se había quebrado. Porque se había rendido. El Beowulf se abalanzó, con las mandíbulas abiertas, la saliva espesa y maloliente. Jaune se rió. No era un sonido sensato. Le crujió y le arrancó la garganta, mitad sollozo, mitad risa demente. Su aura cobró vida, estallando con un último estallido de energía desesperada. No sabía cómo. No le importaba. Las mandíbulas del Beowulf descendieron. El puño de Jaune impactó su hocico, y sus nudillos reforzados por el aura le destrozaron el hueso. Oyó el crujido de su cráneo, sintió la sacudida en el brazo y, con un tirón que recorrió todo su cuerpo, clavó la mano hacia arriba, atravesándole la garganta, destrozando cartílago y hueso, y arrancándole la cabeza. El cuerpo del Beowulf sufrió un espasmo y luego quedó flácido. Jaune se desplomó hacia adelante sobre 4 patas, tosiendo, ahogándose, jadeando. Él miró hacia arriba. Ahora la luz se abrió paso entre los escombros.
Pero ninguna voz lo llamó. Ninguna mano se inclinó hacia abajo. Solo ojos rojos. Jaune oyó entonces el rugido del enorme Grim, un engendro retorcido de Leviatán, con sus enormes fauces anchas y dientes dentados relucientes. Su aura casi había desaparecido, su cuerpo flaqueaba y su respiración era entrecortada. Levantó a Croceamors una última vez, desafiante a pesar de todo. Pero esta vez, los Grim no lo atacaron. Se abalanzó. El mundo se volvió negro cuando sus fauces abiertas se cerraron a su alrededor. Por un instante, no hubo dolor. Solo asfixia. Calor. Oscuridad. Cayó, rodando por su garganta, la presión aplastante, el aire cargado de podredumbre y bilis. El aura de Jaune se encendió instintivamente. Un destello, apenas un chisporroteo. Sintió que se cerraba a su alrededor como una segunda piel, protegiéndolo de ser destrozado por los músculos de la garganta de la bestia, el ácido y el peso aplastante. Aún así, sentía cada contracción aplastante de la garganta del Grim a su alrededor, apretándolo más y más profundamente en su abismo. Ya no sabía si estaba gritando o riendo. Su aura gritaba contra la presión, contra el ácido que intentaba corroer su armadura y su piel. El olor a muerte lo impregnaba todo, carne podrida y descomposición sulfúrica. Se desplomó y escupió en un espacio hueco dentro de la criatura. Jaune golpeó el suelo húmedo y palpitante. Carne, músculo, resbaladizo con un fluido negro y espeso que picaba incluso a través del aura. Él se atragantó. Su aura crepitaba a su alrededor, intentando contener el ácido. Apenas lo retenía. Vivo. Dentro de un Grim. Podía sentir su pulso a su alrededor. El enorme estómago del Grim era una caverna de horror. Fragmentos de armadura, armas rotas, huesos disueltos flotaban en el fluido ácido. Las paredes palpitaban, rugiendo como truenos, mientras los músculos se contraían a su alrededor. ¿Era este realmente un Grim? Él estaba vivo. Pero no por mucho tiempo. Jaune se obligó a incorporarse, resbalándose en la resbaladiza piscina negra. Su cuerpo ardía. Cada respiración era un esfuerzo. Su aura volvió a chisporrotear, casi desvaneciéndose. Se concentró, deseó que se mantuviera. Intentó avanzar pero tropezó con un montón de restos medio digeridos. Apretó los dientes. Croceamors todavía estaba en su mano. Encendió la espada con la escasa aura que pudo reunir. El filo de la espada se encendió por un instante, silbando al salpicarle bilis. Lo estrelló contra la pared palpitante del estómago del Grim. La criatura rugió. Todo el estómago se convulsionó. Casi perdió el equilibrio, pero hundió la espada más profundamente. Una oleada de bilis y fluido negro lo invadió. Su aura se debilitó peligrosamente. El Grim se retorció. Lo sintió moverse, revolcándose en agonía por sus golpes. Jaune liberó a Croceamors y lo apuñaló nuevamente, esta vez en un ángulo hacia arriba, atravesando el músculo y la membrana. La carne intentó unirse y los zarcillos regenerativos volvieron a unirse. Los cortó de nuevo. Las paredes del estómago se convulsionaron violentamente. Salió despedido hacia un lado, estrellándose contra la pared húmeda y carnosa. Tosió sangre, bilis y saliva. Se obligó a levantarse de nuevo. Vamos, abre, apuñaló una y otra vez, trazando una línea irregular que cortaba carne y cartílago. Una luz, tenue, se filtró a través de la herida. Metió los dedos en la herida y tiró. La carne se resistió, luchando por cerrarse. Jaune gritó y cada músculo le ardía mientras abría la herida. El leviatán aulló y su rugido sacudió el mundo que lo rodeaba. Con una última estocada desesperada, Jaune se abrió paso a través de la herida. Salió corriendo, cubierto de icor negro, y cayó por el enorme flanco de la bestia. Cayó al suelo con fuerza, rodando sobre rocas y huesos rotos. Su aura chisporroteó, sosteniéndose. Sobre él, el joven leviatán se retorcía en agonía, agitando su enorme cuerpo en el mar. Jaune se quedó allí temblando por un momento, jadeando. Vivo. Cubierto de suciedad, roto y magullado, pero vivo. Se obligó a ponerse de rodillas. Los Grim rugieron una última vez. Luego, colapsando por su propio dolor y daño, se hundió en el océano, dejando solo agua negra agitada a su paso. Jaune miró fijamente las olas, con el pecho agitado y el cuerpo temblando. Sus ojos se pusieron en blanco. Su cuerpo a la deriva en los mares de Solitas. Capítulo 82. Jaune flotaba a la deriva, acunado por el abismo gélido, con el cuerpo inerte y su aura titilando como una brasa moribunda. Aferrado a un trozo de naufragio que mantenía su cuerpo acorazado a flote sobre el gélido mar.
El Grim había desaparecido, pero el mar se lo había llevado. Las corrientes lo lanzaron, lo arrastraron hacia abajo y luego lo escupieron. No podía discernir la dirección, no podía abrir los ojos. Solo el frío y el ardor de la sal en sus heridas lo mantuvieron consciente. El tiempo perdió sentido. Pasaron horas, quizá más largas. Finalmente, su cuerpo chocó contra algo sólido, un metal frío. Una orilla de hierro y hormigón viejo. Tosió, ahogándose con el agua del mar, e instintivamente arañó hacia adelante. No sabía dónde estaba. Pero entonces lo sintió. Un hermano de Grim. No es grande, pero está presente. Ese vacío negro y corrosivo en el mundo. Antes de que su mente lo registrara por completo, su aura se encendió. Al principio, chisporroteó débilmente, luego se intensificó cuando el instinto superó al agotamiento. Se estremeció violentamente, su aura se extendió de forma desigual por su cuerpo, sosteniéndolo como una marioneta rota obligada a mantenerse en pie. Se arrastró hasta las plataformas metálicas oxidadas, al borde de la estación de Gen, aunque no pudo distinguirlo hasta que vio las señales. Todo estaba borroso y desorientado. Lo único que sabía era que había un Grim cerca. Su respiración era entrecortada. Sus músculos sufrieron espasmos. Pero su aura lo obligó a moverse. Se puso de pie tambaleándose, tosiendo más agua de mar. A cada paso sentía como si su cuerpo estuviera lleno de cristales rotos. Pero su aura ardía. En algún lugar, Grim estaba despertando. E incluso allí, roto, perdido y apenas vivo, Jauneart tomó su espada. La estación Gen, un centro de gran actividad en la isla de Solitas, en el extremo suroeste, se extendía por todo el continente, conectando asentamientos distantes. Ahora, yacía en silencio, con sus estructuras metálicas abandonadas en retirada tras la destrucción de los Grim. Las botas de Jaune raspaban el andén al avanzar, y cada paso resonaba en el silencio desolador. Los restos de la estación se cernían sobre él, proyectando largas sombras bajo el cielo tenue y nublado. Los letreros rotos se mecían perezosamente con la brisa gélida. Apretó con más fuerza a Croce Amors. El peso familiar lo aferraba. Su aura, aunque debilitada, latía en respuesta a la oscuridad que se acercaba. Los Grim estaban cerca. Un gruñido gutural resonó desde las sombras. Jaune giró, alzando su escudo justo cuando un Beowulf se abalanzaba desde los restos de un vagón descarrilado. El impacto le provocó una sacudida en su cuerpo, ya maltrecho, pero resistió, empujando a la criatura hacia atrás. Con un rápido contraataque, asestó un tajo en el pecho del Beowulf. La hoja cortó el pelaje enmarañado y dispersó al Grim en volutas de humo negro. Apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento cuando otro emergió, seguido de más, con sus ojos rojos brillando con intenciones malévolas. La mente de Jaune corría a mil. No estaba en condiciones para un combate prolongado en ese momento. Su aura se había agotado y su cuerpo se tambaleaba al borde del colapso. Sin embargo, la retirada no era una opción. No aquí. No ahora. Adoptó una postura defensiva, concentrándose en conservar energía. Cada movimiento era deliberado, cada golpe calculado. Aprovechó el entorno, maniobrando entre los escombros para conducir a los Grim hacia espacios más estrechos, limitando así su capacidad de rodearlo. A pesar de sus esfuerzos, la fatiga lo agobiaba. Sus músculos protestaban a gritos y su visión se nublaba. Un paso en falso provocó que una garra afilada le rozara el costado, desgarrando tela y carne. Contuvo un grito y respondió con una estocada que eliminó a otro enemigo. Mientras el último Beowulf se disolvía en la nada, Jaune se tambaleó, apoyándose pesadamente contra un pilar oxidado. Respiraba entrecortadamente, cada una con dificultad. El mundo a su alrededor daba vueltas, y él luchaba por mantenerse consciente. Necesitaba refugio, un lugar donde recuperarse, aunque solo fuera por un momento. Lo suficiente para que su amplificador de aura volviera a funcionar por completo. Se apartó del pilar y examinó los alrededores. El edificio principal de la estación se alzaba a poca distancia, con las puertas entreabiertas. Reuniendo sus últimas fuerzas, avanzó con dificultad hacia él, cada paso más pesado que el anterior. Dentro, el aire era viciado. Bancos rotos y cristales rotos cubrían el suelo. Jaune se desplomó en un banco relativamente intacto, dejando a Croce Amors a su lado. Su cabeza cayó hacia atrás contra la fría pared y, a pesar del peligro, sus ojos se cerraron. Se despertó lentamente. Sin sueños. Solo frío, músculos rígidos y silencio. Jaune se incorporó con un gruñido. Su aura había cumplido su función. El dolor seguía ahí,
Dolores sordos, moretones profundos, carne desgarrada, apenas unida para detener la hemorragia, pero podía moverse. Aún respiraba. Aún estaba vivo. Encogió los hombros e hizo una mueca. Su aura latía, ahora estable. Se sentía tenue, como si se agotara, pero estable. El peligro inmediato había desaparecido. La estación estaba tranquila. Demasiado tranquila. Se puso de pie con esfuerzo. El estómago le revolvía de hambre. No había comido desde antes de la pelea con el Leviatán. Su cuerpo necesitaba combustible. Caminó con cuidado entre los escombros, atento a cualquier movimiento. Nada se movió. Solo el crujido del acero oxidado y el lejano romper de las olas allá abajo. La estación había sido abandonada a toda prisa. Los sacos de arena aún estaban en líneas de fuego cerca de las ventanas rotas. Los casquillos vacíos brillaban tenuemente en la penumbra. Manchas de sangre, descoloridas pero no viejas, marcaban el hormigón. Encontró un almacén de suministros cerca de la parte trasera de la terminal. Estaba entreabierto, con la puerta abollada y doblada. Dentro, raciones. Paquetes estándar de raciones de comida preparada, marcados con el emblema del ejército adlesiano. Exhaló lentamente. Alivio. Agarró uno y lo abrió, con las manos temblando más de hambre que de nervios. La comida estaba insípida, pero no le importó. La devoró en silencio, obligándose a masticar despacio, incluso mientras su cuerpo pedía más a gritos. El aura lo protegía de la inanición. Pero no calmaba la mente ni el alma. Se sentó con la espalda contra la pared, terminando la ración. Luego otra. Sabía que no podía darse el lujo de atiborrarse. Su cuerpo podría rechazarla, pero necesitaba la energía. Bebió agua de una vieja cantimplora. Rancia, metálica. Daba igual. Cuando el hambre se calmó y se volvió manejable, se puso de pie nuevamente. Necesitaba saber cuánto tiempo había permanecido ese lugar pudriéndose. Avanzó por el pasillo, pasando por encima de cajas destrozadas y cargadores gastados. Una radio, muerta hacía tiempo, estaba sobre un escritorio. Agujeros de bala en la pared del fondo. Marcas de quemaduras. Señales de retirada. Encontró un tablero de operaciones. Fechas. Horarios de patrulla. La última entrada fue hace 4 semanas. 4 semanas. Este lugar también había estado bajo asedio. Los soldados aquí resistieron lo mejor que pudieron y luego se retiraron. Se lo dejé a los Grimm. Él no los culpó. Ni siquiera Argus pudo contener la oleada de Grimm. Y cuando pensaron que podían ganar, les mordió el culo. Miró a su alrededor. Todas las señales estaban allí. Duros combates. Sin refuerzos. Sin reabastecimiento. El hedor de la derrota se palpaba en cada pasillo vacío. Jaune se movió con cuidado entre los restos del puesto de mando. Toda la estación era una tumba. Una batalla perdida en cámara lenta. Encontró más cargadores vacíos. Fusiles adlesianos de serie apoyados contra una pared, chamuscados y agrietados. Rastros de sangre que conducen a los muelles de carga y luego a la ventisca que hay más allá. Ellos huirían. Los Grimm habían ganado. Jaune se apoyó contra la pared y observó la nieve que pasaba a través de las ventanas rotas. Debería haber sentido ira. En cambio, solo agotamiento. No podía culpar a nadie por retirarse. Los Grimm habían destrozado este lugar. Y ahora era su problema si venían por él. Recorrió lentamente la estación, mapeando lo que pudo. Vías ferroviarias rotas se extendían sobre el agua, medio derrumbadas. Imposible salir de la estación por allí. La costa abajo era un acantilado escarpado. No hay barcos. No hay señales. Solo él. Y todo lo que todavía quedaba allí afuera. Se obligó a volver a entrar. Descansó de nuevo. Comió otra ración. Lentamente. Su aura zumbaba baja y constante. Le dolía el cuerpo, pero aguantaba. Había sobrevivido a cosas peores. Ya había pasado por suficientes muertes en el más allá como para detenerlo. Pero no podía quedarse allí. Los Grimm regresarían. Y si no lo hicieran, se morirían de hambre. Se puso de pie, agarrando fuertemente a Croce Amors. Retrocedió hacia el frente de la estación. Huellas. Viejas. Débil. No es suyo. Jaune se agachó y los estudió. Botas pesadas. Marcas de arrastre. Alguien se había marchado apresuradamente hacía tiempo. Posiblemente herido. Los siguió hasta las puertas principales destrozadas. Conducían a la nieve, hacia los niveles inferiores de la estación. Un compartimento para vehículos.
Las puertas estaban allí entreabiertas, congeladas en su lugar. Dentro, 2 transportes abandonados. Dañados, uno con una inclinación grave debido a una suspensión aplastada. El otro parecía intacto, pero apagado. Se subió al asiento del conductor. El núcleo de energía zumbaba débilmente. Tenía pocas reservas, pero funcionaba. Revisó los sistemas. Las pantallas internas se activaron. Combustible. Bajo. Celda de energía. Sosteniendo. ¿Suficiente para sacarlo de la isla? Quizás. Se recostó y pensó. Partir a ciegas era una sentencia de muerte. No conocía las aguas, no sabía si había algún lugar cercano donde desembarcar. Pero quedarse allí fue una muerte lenta. Necesitaba más información. Registró nuevamente la estación, esta vez más metódicamente. Encontré un registro de comunicaciones. La última transmisión. Llamada de socorro codificada. Estación GEN, asediada. Sin refuerzos. Evacuación iniciada. Personal restante, retírese. Punto de repliegue costero, coordenadas marcadas, 027 por 168. Memorizó los números. Un punto de repliegue. En algún lugar de la costa. Él podría hacerlo. Jaune regresó a la bahía de vehículos. Revisó el transporte. Cargó las raciones restantes en el compartimento de almacenamiento. Se detuvo junto a las puertas de la bahía. Miré hacia atrás una última vez. La estación de GEN estaba muerta. Aquí no hay nada más que recuerdos de personas que lucharon durante demasiado tiempo y pagaron el precio. Subió al transporte. El motor cobró vida con un rugido. Las puertas de la bahía se abrieron con un crujido y el hielo se agrietó en las juntas. La nieve caía sobre la plataforma. Bajó con cuidado por la rampa. El vehículo patinó ligeramente sobre el hielo, pero se mantuvo estable. Siguió el antiguo camino excavado en la ladera del acantilado. El mundo más allá era un páramo helado. Nubes negras se cernían sobre sus cabezas. Abajo, el mar se agitaba oscuro y violento. Mantenía una mano en el volante y la otra cerca de su espada. Cada sombra parecía una amenaza. Él condujo. Pasaron las horas. Nada más que blanco y gris y el grito del viento. Los sistemas del transporte hicieron parpadear luces de advertencia. Energía baja. Jaune siguió adelante. Las coordenadas lo llevaron hacia la costa. El camino terminó abruptamente. Más allá, una plataforma de hormigón medio enterrada en la nieve. Y los restos de otro transporte. Quemado. No hay cuerpos. Señales de una lucha. Sangre en la nieve. No hay supervivientes. Jaune se sentó allí, mirando por la ventana. Podía sentir al Grim cerca. Apagó el motor. Silencio. La tormenta aullaba. Agarró su espada y salió al frío. El viento atravesó su ropa. Se acercó a los restos. Casquillos de bala vacíos esparcidos por la plataforma. Huellas que conducen hacia el bosque que hay más allá. Y luego, nada. Jaune se quedó allí parado por un largo tiempo. Respiración. Escuchando. Solo el viento. Solo la nieve. Estaba solo. De nuevo. Apretó más fuerte a Croce Amors. Y siguió caminando. Poco después Jaune encontró otro vehículo. Otro vehículo abandonado por los soldados atlesianos en retirada. El camino era accidentado. Carreteras agrietadas por el hielo, letreros doblados y vallas rotas. El motor del transporte petardeó una vez, pero lo animó a avanzar. Su aura seguía zumbando en el límite de su consciencia, constante pero débil. No había lugar para la comodidad. No había lugar para el alivio. La ruta marcada en rojo en los mapas prometía una salida. En cambio, se había convertido en un corredor de la muerte. Las primeras señales llegaron pronto. Marcas de garras rayando el metal y el hormigón. Manchas negras en las paredes donde Grim había desgarrado la carne y solo había dejado manchas. Él siguió conduciendo. El paisaje se oscureció. La nieve se tiñó de gris por la ceniza. Puestos de avanzada en ruinas permanecían en silencio. Torres de vigilancia vacías con banderas rotas ondeando débilmente al viento. Y los hermanos Grimm. Él los vio. Formas en la distancia. Formas que trotaban manteniendo la distancia, pelaje negro y máscaras de hueso que vislumbraban la tenue luz antes de desaparecer tras estructuras destrozadas. Estaban observando. Sus ojos rojos apuntaban a Ciudad Manto, que ahora se había convertido en su territorio de caza. No estaban atacando. Jaune no les dio razones. Mantuvo el vehículo lento y constante. Su aura lo protegió débilmente. Un latido de poder alrededor de su piel.
Era una vela en un campo de sombras. Lo estaban dejando pasar. La tormenta lo había protegido. Pasaron las horas. La tormenta amainó a medida que ascendía. El viejo camino serpenteaba hacia la cima. Llegó allí al anochecer. El vehículo tosió y se apagó. Se quedó sin combustible. Se sentó por un momento en un silencio sepulcral. Salía el viento helado. La cumbre lo dominaba todo. El cráter del manto era visible desde allí. Una herida negra excavada en el corazón de la ciudad. ¿Explotó algo? Los edificios habían desaparecido. Las calles habían sido devoradas. El centro industrial era hormigón destrozado y acero retorcido. La propia Atlas, la ciudad flotante, se inclinaba peligrosamente en el cielo. Incendios distantes ardían en sus niveles inferiores. ¿Aún luchando? No se permite fuego hacia abajo. No hay disparos desde la ciudad. No hay patrullas. No hay focos. Jaune se encontraba en el borde del mirador. Su aliento venía en nubes. Él no dijo nada. No pensé nada, no había nada que decir. La ciudad estaba bajo asedio. El manto había desaparecido. Atlas estaba ardiendo. No pudo moverse durante mucho tiempo. Los Grimm se congregaron abajo en mareas negras, latiendo alrededor del cráter como hormigas alrededor de un cadáver. Podía sentirlos incluso allí. Su presencia le roía la mente. Y aún así, no levantaron la vista. Él no era nada para ellos. Jaune se dio la vuelta. Él no sentía ira. No sentí miedo. Él simplemente caminó. Bajando por el camino desde la cumbre. Dentro de los escombros. Capítulo 83. La puerta se abrió con un crujido bajo su peso. No llamó. No había nadie para responder. La casa estaba medio derrumbada. La nieve se colaba por las ventanas rotas. El suelo crujía a cada paso. Aún olía a humo viejo en las paredes. Una familia vivió allí. Casi podía verlos en el polvo. Las siluetas de una mesa, los juguetes esparcidos cerca de la chimenea, los abrigos aún colgados junto a la puerta. Todo congelado. Silencioso. Se sentó pesadamente en el suelo. No se molestó en buscar sillas. La mesa estaba rota de todos modos. Le temblaban las manos, pero no de frío. Su aura ardía bajo su piel, más cálida, más fuerte. Por fin se había recuperado del destrozo que le había dejado la lucha en Argeus. Su aura ya no chisporroteaba ni se agrietaba. El alma en su interior ya no gritaba por el exceso de esfuerzo y de entrega. Divertido. Si su maestro no lo hubiera entrenado como lo hizo, Jaune dudaba que hubiera durado. Todo ese dolor. Las palizas interminables. Las horas desangrándome casi hasta la muerte, una y otra vez. La sensación de su cuerpo rompiéndose, reiniciándose, siendo forzado a ponerse de pie nuevamente sin nada más que una voluntad obstinada. Le ayudó. Más que cualquier otra cosa. Se apoyó contra la pared rota, mirando fijamente lo que quedaba del techo. El yeso colgaba como piel podrida. Las vigas estaban ennegrecidas por el hollín. Aún podía oír ecos en su cabeza. La fría voz de su amo ordenándole que se levantara, una y otra vez. De nuevo. No es lo suficientemente bueno. Hazlo mejor. Él lo odiaba. Pero ahora mismo, sentado solo en una tumba helada de ciudad, se encontró endureciéndose ante esos recuerdos. Encontrando un extraño consuelo en ellos. Porque eso lo había convertido en esto. Él podía soportar el dolor. El aislamiento. El agotamiento sin fin. Él podría llevarlo. Respiró lentamente. El aire era penetrante y cortante. Su aura lo mantenía cálido, pero no cómodo. Entonces pensó en ese lugar. No vinieron por él. Lo dejaron. Pero descartó la idea. Pensando en Argus, no. Ahora no. Esa verdad se sentó como una piedra en su pecho. Quería convencerse de que había razones. No podían alcanzarlo. Estaban luchando. No lo sabían. Pero ellos seguramente lo sabían. Él había estado gritando. Había sentido que su aura se secaba, esperando. No hay ayuda. El pensamiento le picaba en la nuca. Quería rascarlo, destrozarlo, pero se quedó ahí. Lo dejaron. Miró alrededor de la casa congelada. Su aliento se esfumó en el aire, disipándose en la nada. ¿Cuántas casas como esta? ¿Cuántas familias? ¿Cuántos cuerpos enterrados en la nieve, roídos por los hermanos Grimm, porque nadie vino a ayudarlos? Apretó los puños. Su aura se encendió, solo por un instante. Lo suficiente como para hacer temblar los cristales rotos del suelo. Él había dado tanto. Demasiado. Y cuando le llegó el turno de caer, nada.
Se puso de pie con esfuerzo. Caminó lentamente por la casa, sus botas crujiendo sobre el hielo y la ceniza que se colaban. Encontró los restos de una habitación infantil. Una cama individual, semienterrada entre los escombros. Las paredes estaban pintadas con dibujos infantiles y brillantes, ahora descoloridas y manchadas por el humo. Un peluche yacía congelado en el suelo. La tela estaba rígida y su sonrisa, cosida y ennegrecida. Se agachó y lo recogió. Frío. Nieve. Luego lo volví a colocar. Se quedó allí por un largo momento, mirando al suelo. Luego salió de la habitación. Bajando las escaleras, lo que quedaba de ellas, hasta las frías calles. El esqueleto de Mantle se extendía a su alrededor. Edificios ahuecados por el fuego y los Grimm. La red de calefacción de la ciudad llevaba mucho tiempo muerta. La nieve se amontonaba contra las fachadas rotas de las tiendas y los coches destrozados. No hay gente. Solo silencio. Y Grimm. Acechaban a lo lejos, siluetas negras entre edificios esqueléticos. Observando. Esperando. Su aura latía con firmeza, fuerte y firme. Había descansado. Se había recuperado. Pero por dentro, caminó por las calles lentamente, paso a paso. Sin destino. El cielo estaba nublado. Gris. Pesado. Aún oía estruendos lejanos, artillería, a lo lejos. Quizás de Atlas. Allá arriba, luchando contra la oscuridad. Él siguió moviéndose. Se detuvo frente a lo que solía ser una panadería. El cartel colgaba de una bisagra, meciéndose lentamente con el viento. Recordó que una vez se detuvo en una panadería, después del entrenamiento. Mucho antes de todo esto. Pan caliente. Risas. Sus hermanas burlándose de él. Él se dio la vuelta. Los Grimm se estaban acercando. Podía sentirlos. Ese hambre fría y hueca presionando contra su aura como agua helada. Debería luchar contra ellos. Una parte de él quería hacerlo. Pero otra parte de él lo sabía. No cambiaría nada. Vendrían y él los mataría. Luego vendrían más. La ciudad estaba muerta. Él lo había dado todo. Nadie había devuelto nada. Apretó los dientes. Le molestaba. Él entendió. Pero por Dios, eso le molestaba. Y nunca se detendría. Encontró otro hogar. La puerta ya estaba arrancada. Marcas de garras en el marco. Sangre negra y congelada en los escalones. Él entró. Vacío. Muebles volcados. Agujeros en las paredes por disparos de fusil. Un cargador vacío en el suelo, casquillos esparcidos como dientes rotos. Volvió a sentarse. La casa crujía a su alrededor. Sus huesos cansados amenazaban con derrumbarse. Apoyó la cabeza contra la pared. Y pensó. Si su amo no lo hubiera empujado como lo hizo, no habría logrado atravesar Argeus. No habría sobrevivido al Ever After. No habría salido de las entrañas de ese leviatán. Cada costilla rota. Cada momento de asfixia, ahogándose en ilusiones de entrenamiento. Cada vez que había probado la muerte. Entonces pensó que era cruel. Ahora, sentado en una ciudad muerta. Él entendió. Se frotó la cara. Tenía la barba desaliñada. No se había mirado al espejo en días, quizá semanas. Pero podrían pasar meses. No importaba. Sacó una de las mantas viejas del sofá y se la puso sobre los hombros. Afuera aullaba un Beowulf. Su aura latía, casi perezosamente. El Grimm no se acercó. Aún no. Se quedó mirando al suelo. Sus pensamientos volvieron al pasado. De vuelta a Argeus. Sentía un nudo en la garganta. Se había dicho a sí mismo que no pensara en ello. Se dijo a sí mismo que había razones. Pero ese silencio todavía resonaba más fuerte que cualquier otra cosa. Ni siquiera estaba enojado, honestamente, decepcionado, y simplemente cansado. Ya no quedaba nadie a quien culpar. Él ajustó más fuerte la manta. Estaba muy tranquilo, cerró los ojos por un momento. Solo uno. Los recuerdos llegaron sin ser invitados. Entrenamiento en el más allá. Su maestro lo observaba con el rostro indescifrable. El dolor enseña. La debilidad se elimina con sangre. Recordó haber tosido sangre después de horas de repetición forzada. Llora todo lo que quieras. Pero ponte de pie. Sé valiente. Y lo tuvo. Aún ahora. A pesar de todo abrió los ojos. El techo estaba agrietado. Se formaba hielo en los bordes. Ya no sentía frío. Simplemente vacío. Se obligó a levantarse. Seguí caminando. Calle tras calle. Contó los carteles. Contó cuántos negocios se habían quedado en ruinas.
Contó cuántos coches estaban congelados, con las puertas aún abiertas, conductores medio consumidos o desaparecidos hacía tiempo. De vez en cuando encontraba cadáveres congelados en el mismo sitio. Un soldado desplomado contra una pared, con el fusil en los brazos y la mandíbula desencajada por la muerte. Jaune se detuvo frente a él. Se arrodilló. Tomé las placas de identificación del soldado. Él no sabía por qué. Me los metí en el bolsillo. Seguí caminando. La ciudad parecía interminable. En algún lugar cerca del centro del manto, encontró el cráter. Se quedó parado en el borde. Era enorme. Tierra ennegrecida. Metal retorcido. El vapor aún sube desde lo más profundo. No quería saber qué lo causó. Él lo sabía. No necesitó confirmación. Se sentó en el borde del cráter. Observé cómo el vapor se enroscaba perezosamente en el cielo gris. Grimm rodeó el otro extremo. Unos más grandes. Unos que no reconoció. Él podría pelear. Él no lo hizo. Él simplemente se sentó. Y pensó. Todo ese entrenamiento. Todo ese sufrimiento. Eso lo hizo así. Capaz de soportar. Capaz de seguir adelante, incluso cuando nadie venía. Capaz de sentarse al borde de una herida en el mundo y sentirse tranquilo. Se preguntó si eso era fuerza. O si era algo hueco disfrazado de fuerza. Se frotó los ojos. No importaba. No había nadie a quien preguntar. Solo él. El viento cambió. Los hermanos Grimm se conmovieron. Su aura se encendió en silencio y se quedaron donde estaban. Él se puso de pie. Miré hacia el cráter una última vez. Se dio la vuelta. Él caminó. Bloque tras bloque, el único sonido que se oía eran pasos aparte del viento distante y el eco ocasional de un gruñido de Grimm. El manto había desaparecido. No en pedazos. No bajo asedio. Desaparecido. Un esqueleto congelado de metal y hormigón. Y aún así, en algún lugar de su mente, un susurro. Sigue moviéndote. No para nadie más. No por la gloria. Ni siquiera por esperanza. Solo porque parar se sentía como la muerte. Se metió en otro edificio. Esta vez, una clínica. Armarios destrozados. Suministros médicos desaparecidos. En una de las cunas, un cuerpo. Pequeño. Del tamaño de un niño. Envuelto en mantas que no habían sido suficientes. Él no se demoró. Por la puerta trasera. A donde quiera que se volvía. Ausencia. Y volvió a pensar, no con ira, sino con algo más hueco, si su amo no lo hubiera derribado y reconstruido en ese lugar, se habría derrumbado hace mucho tiempo. Divertido. Cruel. Verdadero. Habían habido 2 soles en ese lugar. Y cada día entrenaba hasta que se quebraba. Y gracias a ello todavía estaba en pie. Dioses, repetían sus pensamientos. Tratando de mantener sus pensamientos alejados de ese recuerdo bajo los escombros. Pasó junto a un bloque de apartamentos derrumbado. Los pisos superiores se aplastaron contra los inferiores. Una mano sobresalía de entre los escombros. Congelada. Los dedos se curvaban como si aún buscara aire. Él no se detuvo. Siguió caminando hasta que la ciudad se volvió más dispersa. Se dirigió hacia los viejos patios industriales, donde los contenedores de carga yacían agrietados, con su contenido esparcido o podrido. No hay señales de lucha aquí. Solo abandono. Quizás huyeron. Quizás intentaron resistir. Quizás ya no importaba. Se detuvo cerca del patio del tren. Vías retorcidas y congeladas. Trenes descarrilados a medias. Se subió a uno de los coches y se sentó en el techo, con vistas a los restos de Manile. Exhaló lentamente. Observó cómo el aliento se convertía en niebla. Todavía estoy aquí, dijo en voz alta. Su voz sonaba extraña. Pequeña. Pero era verdad. Él todavía estaba aquí. Solo. Cerró los ojos por un momento. No sirve de nada vivir. Su aura latía suavemente. Ahora plena. Fuerte. Estaba descansado. Reserva Federal. Armado. Todo ese entrenamiento, todo ese sufrimiento, no fueron en vano. Él todavía estaba de pie. Abrió los ojos y miró hacia la ciudad una última vez. Un cementerio. Luego miró hacia el norte. Hacia las montañas. Hacia los páramos helados. Podía oír a Grimm aullando en la distancia. Bien. Se deslizó fuera del vagón del tren. Seguí caminando. Pasaron las horas. El sol apenas se movía detrás de espesas nubes grises. Dejó atrás las afueras de la ciudad. Ahora solo hielo y nieve. Los caminos habían desaparecido. No pensó en nada.
Solo un pie delante del otro. Se encontró con otra ruina, un antiguo puesto de control del Atlas. Los cuerpos habían desaparecido hacía tiempo, pero las marcas de quemaduras permanecían. Casquillos de bala en la nieve. Armas congeladas en el hielo. Los Grimm habían pasado por aquí. No es sorprendente en este punto. Encontró una pequeña cantimplora entre los restos. Vacía. Lo arrojó a un lado y siguió caminando. Llegó la noche, aunque no hizo mucha diferencia en el tenue crepúsculo. Encontró refugio debajo de un puente derrumbado. Se ajustó más el abrigo. Encendí un pequeño fuego. No por calor, su aura se encargaba de eso. Para la luz. Y para compañía. Él miró fijamente las llamas. Y no pensé en nada. Deja que el silencio se instale. Deja que el vacío lo envuelva. Ya no le asustaba. Se despertó antes de que el fuego se apagara. Se echó la mochila al hombro. Continuó caminando. 3 días. Quizás 4. Perdió la cuenta tratando de encontrar señales de alguien. Las montañas parecían más grandes. Huellas de Grimm en la nieve. Él los siguió. Él no los evitó. Él cazaba. Cada pelea fue breve. Eficiente. No desperdició aura. No grité. No vaciló. Espada. Paso. Matar. Moverse. Su aura ardía constantemente. Y por primera vez, sinceramente pensó que había eliminado todo el óxido. Encontró una cueva cerca de la base de la montaña. Dentro, más Grimm. Espera. Entró sin dudarlo. Ellos cargaron. Los enfrentó con acero frío y un aura llameante. Sin palabras. Sin piedad. Sin dudarlo. El último cayó con un siseo roto. Cerró los ojos. Por un momento, se permitió sentirse cansado. Luego se puso de pie. Seguí moviéndome. El paso de montaña era traicionero. Viento aullando como gritos. Hielo mordiendo la piel expuesta. Su aura se mantuvo. Él no vaciló. A mitad de camino se resbaló. Se atrapó en un afloramiento irregular. Luego se levantó. Continuó subiendo. En la cumbre, miró hacia atrás. El manto era una mota. Desaparecido. Él miró hacia adelante. Más hielo. Más frío. Más silencio. Él continuó adelante. Entonces, a lo lejos, vio una luz. Pequeño. Parpadeo. Una baliza de señales, medio enterrada en la nieve. Se acercó. Quité la escarcha con un cepillo. Marcas del Atlas. Parpadeó lentamente. Todavía activo. No había nadie alrededor. Se sentó a su lado. Deja que la baliza parpadee al ritmo de su respiración. Estaba apuntando hacia una instalación. Flecha caída. Él se puso de pie. Inhalado. Y siguió caminando hacia donde apuntaba. La esperanza realmente era algo tentador. Capítulo 84. La baliza lo condujo hacia el noreste, atravesando los campos de hielo. Las montañas quedaron atrás. Ante él, solo un vacío helado y la silueta lejana de estructuras medio engullidas por la tundra. Instalación Arrowfell. Reconoció el nombre, aunque nunca había estado allí. Una base de tiempos antiguos, construida cuando Mantle aún era importante. Se rumoreaba que el lugar fue recuperado tras derrotar a sus conspiradores y tomarlo. Lo abandonaron cuando Atlas ascendió cada vez más. Él siguió caminando. Primero aparecieron los muros. Altas barreras metálicas, antaño impecables, ahora estaban deformadas y agrietadas. La puerta principal, o lo que quedaba de ella, estaba abierta de par en par. Los hermanos Grimm habían estado aquí. Y habían logrado abrirse paso. Él pasó a través de la brecha. Dentro, silencio. No hubo disparos. No se enviaron órdenes a través del comunicador. No se oyen pasos resonando por pasillos estériles. Solo metal frío y el hedor de la muerte bajo el aire helado. Él siguió adelante. Los pasillos eran amplios, con paneles de bronce. Construidos para uso general. Las luces parpadearon. Esporádico. La instalación tenía electricidad, aunque a duras penas. Había cadáveres. Algunos frescos. Algunos se quedaron congelados en el lugar. Armas aún agarradas en manos muertas. Señales de retirada. Señales de matanza. Jaune siguió adelante. Pasó junto a puertas destrozadas. Laboratorios llenos de equipos dispersos. Pantallas que aún mostraban diagnósticos que nadie volvería a leer. Más adelante, el color cambió y el bronce viejo dio paso a azules pálidos. Esta era una infraestructura más profunda. Laboratorios básicos.
Lugares donde Atlas ideó armas que nadie quiso ver utilizadas. La nieve se acumulaba en el interior, esparcida sobre las consolas muertas y los vidrios rotos. Estaba muy tranquilo, revisó cada habitación. No encontró nada más que los restos. Y luego, en el corazón del laboratorio, está la estación de comunicaciones. Milagrosamente todavía funcional. Se sentó frente a él y activó la consola. El relé CCT cobró vida. La charla llenó la habitación. No llamadas de ayuda. No órdenes. Solo ruido. Confusión. Informes de infracciones de Grimm. Las defensas de Ciudad Atlas se están desmoronando. Puntos de evacuación desbordados. Escuchó durante largos minutos. Alguien todavía estaba peleando allí arriba. La ciudad de Atlas estaba bajo asedio. Sus manos temblaban. Los presionó contra la consola hasta que se estabilizaron. Él no iba a quedarse aquí. Se puso de pie y exhaló lentamente. Necesitaba transporte. Un hangar. Él siguió las señales. La mayoría de los hangares no eran más que metal retorcido y restos quemados. Los dirigibles se aplastaban como juguetes. Pero una puerta del hangar estaba sellada. Lo abrió a la fuerza manualmente. Dentro había un dirigible. Intacto. Se quedó inactivo, con la escarcha adherida a su casco. Alguien lo había preparado para el vuelo. Quizás nunca tuvieron la oportunidad. Él subió a bordo. La cabina estaba fría y oscura. Pero los paneles se iluminaron cuando pulsó el sistema. Potencia mínima. No es suficiente para lanzar. Necesitaba más. Desembarcó y encontró la central eléctrica auxiliar en la parte trasera del hangar. Sólido congelado. Rompió el hielo con un puñetazo de guanteletes. Reencaminó las líneas y agradeció a los dioses por haber pasado semanas reparando sus robots de seguridad en su granja para poder hacer esto. Las luces se encendieron. El barco zumbaba silenciosamente. Se secó el sudor de la frente. Aún no había terminado. Abrió las puertas del hangar. El viento soplaba en el interior, aullando contra las paredes de metal. La aeronave se sacudió ligeramente en el lugar, como si estuviera impaciente. Volvió a subir a la cabina. Sistemas en línea. Realizó diagnósticos. Pilas de combustible medio llenas. Motores verdes. Armas mínimas. Escudos Ardlit aguantando al 60%. Podría hacerlo funcionar. Se quedó sentado durante un largo rato, mirando fijamente a la ventana. Atlas City estaba allí. Bajo asedio. Pudo escucharlo en las comunicaciones. Gritos, disparos, estática. Y aquí estaba. A punto de volar esto. No importaba. Apretó los controles. Activado la configuración del piloto automático. Los motores rugieron al ponerse en marcha. La aeronave se elevó, tembló y se estabilizó. Jaune respiró hondo. Exhalado. Está bien, susurró. Él pisó el acelerador. El barco avanzó hacia el cielo helado. La aeronave atravesó los vientos helados, temblando bajo la tensión. Jaune estaba sentado en el asiento del piloto, con las manos apretadas sobre los controles y la mirada fija en el horizonte. Pero, siendo sincero consigo mismo, no estaba volando. En realidad, no. Los sistemas de la nave hacían la mayor parte del trabajo. Correcciones de vuelo automáticas. Estabilización de altitud. Él solo marcó el rumbo. El barco se encargó del resto. Y quizás eso fue lo mejor. Su mente estaba nublada por el agotamiento. Su cuerpo aún le dolía en lugares en los que no quería pensar. No había ninguna lesión, pero los dolores fantasma persistían. Los campos de hielo de abajo eran interminables, interrumpidos solo por agujas irregulares de piedra negra y restos de naufragios cubiertos de hielo. Más adelante, la silueta de Ciudad Atlas se alzaba entre la tormenta. Y por encima de él, el cielo se agitaba con formas negras. Los hermanos Grimm. Docenas. Cientos. Quizás más. La mandíbula de Jaune se tensó. El casco de la aeronave vibró al entrar en turbulencia. Corrigió ligeramente el rumbo, dejando que los amortiguadores automáticos mantuvieran la aeronave estable. Entonces el radar emitió un pitido. Contactos. Entrecerró los ojos a través del dosel cubierto de escarcha. Formas. Rápido. Cierre. Grifos. Maldijo en voz baja, abriendo el panel de armas. Los cañones de la nave apuntaron, las torretas se pusieron en movimiento. El primer grifo se abalanzó. Las torretas giratorias escupieron fuego, destrozando las alas y enviando a la bestia, dando tumbos en una estela de niebla negra. Pero había más.
Una sombra pasó por encima y luego algo se estrelló contra el costado de la aeronave. El metal chirrió. La cabina se inclinó bruscamente. Jaune fue arrojado hacia un lado y apenas pudo agarrarse a la consola. Las alarmas sonaron. Miró por la ventana lateral. Un grifo, con las garras hundidas en el casco y las alas batiendo furiosamente, rompiendo el blindaje de luz dura. El barco se volcó. Jaune lo sabía. Miró hacia abajo. Ahora estaba sobre Atlas. Y no iba a quedarse en esa cabina. Apretó el botón de emergencia de la escotilla. La cubierta de la cabina se abrió de golpe, atravesándola con un viento gélido. Desenvainó a Croce Amors con un movimiento fluido, saltó al aire libre y clavó la espada directamente en el cuello del grifo cuando pasó. El licor negro explotó. La bestia chilló y giró en espiral salvajemente. Jaune liberó su espada de un tirón y le dio una patada en la parte posterior, lanzándose hacia el cielo vacío. Otro grifo se lanzó hacia él. Giró en el aire, atrapándole el pico con las botas y volteándose sobre su lomo. Su aura resplandeció, protegiéndolo del viento desgarrador. La criatura se sacudió debajo de él, chillando. Jaune hundió a Croce Amors en su columna vertebral. Se convulsionó y plegó sus alas. Demasiado rápido. Demasiado empinado. Cayeron juntos. Se soltó, pateó, cayendo libremente entre remolinos de nieve y viento peligroso. Allá abajo se alzaba la ciudad Atlas. Imponentes rascacielos. Una torre de cristal y acero se abalanzó sobre él. Jaune giró su cuerpo, se retorció y inclinó su caída. El filo de Croce Amors se clavó en el costado del edificio. A su alrededor estallaron chispas. Se deslizó y su espada se clavó profundamente en el acero, ralentizando su descenso. El viento gritaba en sus oídos. 100 pisos pasaron en una confusión de hielo y vidrios rotos. Sus botas rasparon el hormigón. Dio una patada nuevamente, girándose hacia atrás mientras la espada se liberaba. Aterrizó duramente en la calle. El impacto agrietó el pavimento bajo sus pies. La nieve caía a su alrededor. Y luego, silencio. Se enderezó lentamente, levantando a Croce Amors y apoyándola en su hombro. Ante él, la calle se torcía en la oscuridad. Los hermanos Grimm salieron de todos los callejones. Lobos. Ursay. Berringels. Formas aladas en círculos arriba. Docenas. Cientos. Jaune no se movió. No parpadeó. No me importó. Giró el cuello una vez y las vértebras crujieron ruidosamente. Su aura se encendió con toda su fuerza y una luz dorada ardió a través de la nieve que caía. Ellos avanzaron a toda velocidad. Él se mantuvo firme. Luego dio un paso. Y otro más. Croce Amors se deslizó de su hombro, balanceándose hasta adoptar una guardia alta. El primer Beowulf se lanzó. Lo atrapó en el aire con un corte tan limpio que la criatura se deshizo antes de tocar el suelo. Los siguientes 3 siguieron. Se agachó bajo las garras, giró sobre sus talones y partió al segundo en 2. Al tercero lo empaló, retorciendo la hoja y arrancándola. Una niebla negra llenaba la calle. Vinieron más. Él no se detuvo. No lo dudé. Luchó como si esta calle, este momento, fuera lo único que importaba. Cada golpe fue preciso. Cada movimiento, eficiente. Su respiración se mantuvo constante. Los monstruos cayeron. Y siguieron viniendo. No importaba. Los mataría a todos. Un Berringel rugió y golpeó hacia adelante. Se enfrentó a su carga de frente, y su aura se iluminó hasta convertirse en una quemadura. El puño cayó. Él se hizo a un lado, levantó a Croce Amors hasta la axila de la criatura y le atravesó el pecho. Se desplomó, arrugándose. Otra ola se acercó. Él giró y su espada silbó. Un grifo se lanzó sobre él desde arriba. Saltó, lo atrapó por el cuello con su mano libre y le clavó la espada en el cráneo, haciendo que su cuerpo moribundo cayera a la calle. Al impactar, explotó en una niebla negra. Él siguió moviéndose. No se detuvo a pensar. No se dejó sentir. Este era su mundo ahora. Acero. Sangre. Frío. Estaba solo de nuevo en la lucha. Y nada lo iba a detener. No ellos. No esta ciudad. No el peso de piedra en su pecho. Luchó porque no había nada más que hacer salvo eso. Él no vacilaría. Se quedaría allí hasta que cayera el último Grimm. O al menos lo hizo. De cualquier manera, no se iba. La horda arremetió de nuevo. Él cuadró los hombros. Y luchó como si nada más existiera. Su cuerpo se movía por instinto, afinado por el dolor, la repetición y la supervivencia.
Su aura ardía a su alrededor con destellos rojos y azules, titilando como fuego contra el cielo gris como una ventisca. Cada movimiento era brutal, eficiente. Agarró a un Beowulf por el brazo, lo arrancó de la cuenca con un ruido repugnante y lanzó la extremidad cortada contra la cara de otro Grimm, rompiendo la máscara con forma de hueso y aplastando su cráneo. Otro se abalanzó. Jaune giró, levantó la bota y la clavó en la mandíbula de la criatura con tanta fuerza que su cuello se quebró con un crujido que resonó entre los edificios esqueléticos. Un Berringel blandió un puño enorme. Lo recibió con el suyo, con un aura que se expandía por sus nudillos. El impacto envió una onda expansiva por la calle. El brazo del Beringel se hizo añicos, y la fuerza arrojó astillas de hueso negro y carne alquitranada al pavimento. Jaune no se detuvo. Se abrió paso entre ellos como una tormenta. Agarró a un grifo en pleno vuelo, giró su cabeza hasta que le rompió el cuello y luego arrojó su cuerpo contra un grupo de Grimm, haciéndolos caer al suelo. Otro Beowulf se abalanzó sobre él. Le agarró la mandíbula con una mano, la garganta con la otra, y le destrozó la cabeza con una fuerza brutal, mientras su aura brillaba intensamente. No tenía peso sobre él. Nadie a quien proteger. Nadie a quien amplificar. Solo él mismo. En su mano solo tiene a Croce Amors y ante él los interminables Grimm. No hay necesidad de preocuparse por la ruptura de otras auras. Atacó con golpes imbuidos de aura que detonaron al impactar. Sus garras chocaron con relucientes muros de poder y se hicieron añicos. Máscaras de hueso se agrietaron, rostros se partieron, cuerpos se disolvieron en niebla. Luchó sin vacilar. Sin piedad. Cada golpe hizo que algo se derrumbara. Cada patada rompía un hueso y una columna. Cada corte hacía volar ícor negro. Su respiración era constante y mesurada. Se movió con facilidad, sin la carga. Sin dudas. Sin vacilaciones. Sin miedo. Solo el ritmo del combate. Golpea. Desgarra. Mueve. Mata. El suelo debajo de él estaba resbaladizo por los residuos de Grimm, congelado y humeante. Entonces todo se detuvo. La horda se dividió. Una figura emergió de la niebla. Era enorme. Más alto que los Beringels. Su cuerpo, parecido al alquitrán, goteaba espesos chorros de líquido negro que chisporroteaban al caer sobre la nieve. Su hocico, corto y ancho, rebosaba de dientes dentados y superpuestos, que rechinaban lentamente con anticipación. La criatura no tenía ojos, solo orejas caninas desgarradas que se movían nerviosamente, y un lomo revestido de espinas afiladas como púas. Le faltaba una espina, cercenada en algún punto. El cuerpo de la cosa se retorcía de forma antinatural. Luego cambió. La piel del Grimm se movió. Sus músculos se estiraron. De su espalda brotaron unas alas delgadas, correosas y de color rojo sangre, parecidas a las de un murciélago, repletas de zarcillos venosos. Su cuerpo se retorció y se abultó al surgir un brazo adicional de su costado, cuyos dedos terminaban en garras ganchudas. Y en la parte posterior de su grueso cuello, un segundo juego de mandíbulas se abrió lentamente, babeando y goteando una porquería negra que quemó la calle de piedra de abajo. Era como un sabueso al que le crecieron alas. El agarre de Jaune se apretó sobre Croce Amors. El Grimm inclinó la cabeza. Sus orejas se movieron nerviosamente, observándolo en absoluto silencio. Luego giró. Y trató de volar. Jaune ya estaba allí. Salió disparado hacia adelante, con el aura difuminándose detrás de él, más rápido que el pensamiento. Su espada se clavó directamente en el pecho de la bestia, perforando la gruesa piel parecida al alquitrán con un crujido de energía y fuerza de aura. El Grimm chilló, no solo con su boca principal, sino también con las mandíbulas secundarias de su cuello, un chillido terrible y superpuesto que hizo vibrar las ventanas rotas de las torres en ruinas. Jaune se lanzó hacia adelante, intentando clavar la espada más profundamente, para anclarla al suelo. El pie del Grimm se lanzó hacia adelante. Jaune lo vio venir pero no pudo esquivarlo a tiempo. Levantó los brazos, con su aura encendida, y atrapó el golpe. El impacto fue como un tren de carga. Sus botas tallaron líneas profundas en el concreto congelado mientras se deslizaba hacia atrás, preparándose, con los brazos trabados, el impacto viajando a través de su cuerpo como un golpe de martillo. Se detuvo bruscamente, con los pies hundidos en el suelo. El vapor salía de él silbando debido a la fuerte fricción. Jaune exhaló lentamente. La criatura batió sus alas una vez, enviando ráfagas huracanadas en todas direcciones. La horda se reunió tras ella, pero nadie se atrevió a moverse hasta que lo hizo.
Jaune se enderezó, Croce Amors brillaba con icor negro que se evaporaba y una luz de aura llameante. Él giró los hombros. No importaba. Podía volar, desarrollar extremidades adicionales, escupir ácido, a él no le importaba. Era solo otro Grimm. Y lo mataría como al resto. El Grimm rugió, desplegando sus alas, enormes y pesadas. Atraparon el viento y lanzaron escombros. Pero Jaune ya estaba allí. Saltó sobre el pavimento agrietado, con el aura inundándole las piernas y el Croce Amors en alto. Los hermanos Grimm lo encontraron en el aire. Sus garras atacaron, pero Jaune se retorció, escabulléndose justo fuera de su alcance. Su espada descendió en un arco limpio, clavándose profundamente en la articulación del ala. Alquitrán negro le salpicó la cara, chisporroteando contra su escudo de aura. El Grimm gritó y se desvió hacia un lado, pero Jaune no se detuvo. Giró en el aire, con las botas apoyadas en el torso de la bestia durante medio latido, y se impulsó. En ese instante, no tenía peso. Cayó al suelo deslizándose, excavando otra larga zanja en el hielo. El Grimm cayó con fuerza tras él, con las alas luchando por mantenerse erguido, una destrozada y arrastrándose por el suelo. Jaune giró. La criatura se abalanzó, con las mandíbulas abiertas y las bocas dobles rechinando. Se agachó para esquivar el ataque, golpeó con la palma de la mano el vientre de la bestia y la asestó con una ráfaga localizada de aura infundida a través de sus guanteletes. La explosión levantó a la enorme criatura y la arrojó contra un edificio en ruinas. El cristal se hizo añicos. El acero crujió. El Grimm rodó y se incorporó. Un líquido negro manaba de las heridas abiertas. Pero Jaune ya estaba en movimiento nuevamente. Corrió hacia adelante, saltó y atrapó una de las púas de la bestia. La usó para subirse a su lomo y clavar su espada en el espacio entre sus dos bocas. Las mandíbulas secundarias lo atacaron salvajemente, pero Jaune se preparó, liberó la espada de un tirón y apuñaló una y otra vez, cada golpe reforzado con su aura amplificada. La criatura se resistió. Jaune se aferró fuerte, rugiendo con esfuerzo. El Grimm se lanzó hacia atrás contra un edificio, intentando aplastarlo, pero este saltó en el último segundo, dando una voltereta y aterrizando detrás de él. Se giró, herido, sangrando alquitrán. Jaune exhaló lentamente. Él estaba bien. Sin peso que cargar. Sin nadie más a quien proteger. Solo él y esta bestia. Él cargó. Los Grimm abrieron ambas bocas y escupieron un chorro de bilis negra. Jaune se deslizó debajo de él, el lodo frío casi alcanza su cabeza, y logró aplicarle un uppercut lleno de aura que rompió la mandíbula inferior de la criatura. Su cabeza se echó hacia atrás. Jaune agarró la garganta expuesta y, con un rugido primario, arrojó a la enorme bestia de lado hacia otro edificio derrumbado. La estructura crujió y luego la mitad de la torre se derrumbó sobre la criatura en una rugiente avalancha de hormigón y acero. El polvo y la nieve se elevaban hacia el cielo. Jaune se quedó en la calle, respirando con dificultad. Por un largo momento, silencio. Luego los escombros se movieron. El Grimm se arrastró fuera de los escombros, roto y retorcido, pero aún vivo, aún adaptándose. Sus alas se desplegaron una vez más, ahora retorcidas y deformadas. Su extremidad adicional se transformó en una protuberancia afilada, de la que goteaba veneno negro. Jaune no se movió. No lo necesitaba. Su aura se encendió. El Grimm se alzó hacia atrás, preparándose para una última carga. Jaune levantó a Croce Amors y lo puso sobre su hombro. «Vamos», murmuró. La bestia avanzó corriendo. Esperó hasta el último momento. Luego se movió. Jaune esquivó con una velocidad sobrenatural, con un aura que le inundaba las piernas. Giró sobre sus talones, haciendo girar la espada en un arco amplio y perfecto. El golpe atravesó el cuello de la bestia y cortó las mandíbulas secundarias. Icor rociado. La criatura se convulsionó, agitándose salvajemente, pero Jaune fue implacable. Le golpeó la rodilla con la bota, rompiéndole la pierna hacia atrás, y luego saltó, clavándole la espada directamente en la parte superior del cráneo. La luz de la bestia se desvaneció instantáneamente. Su cuerpo se estremeció y luego se desplomó en una niebla negra. Jaune se quedó allí en el silencio que siguió. La nieve caía a su alrededor, derritiéndose en el aura que parpadeaba a lo largo de su piel. La calle estaba llena de restos evaporados de los hermanos Grimm y de edificios astillados. Y sin embargo, venían más. Oyó los aullidos lejanos. El rasguño de garras sobre la piedra. El batir de alas. El suelo retumbó. Pudo oírlos antes de verlos.
Alas batiendo el aire, barras arañando el hormigón, chillidos estridentes resonando por las calles destrozadas de Atlas. Venían de todas partes, arrastrándose desde los túneles del metro, saltando desde los tejados derrumbados, pululando en el cielo. Cientos. Jaune exhaló. Volvió a encorvarse, se limpió la suciedad negra de la cara con el dorso del brazo y apoyó a Croce Amors contra su hombro una vez más. Su corazón se sentía firme. Su aura llameaba, pulsando rojo y azul, titilando como fuego en el viento. Ningún peso lo arrastraba hacia abajo. Sin miedo. No importaba. Déjalos venir, los mataría a todos, solo propósito. Entonces, lo golpearon como una ola. El primer Grim, un Berringel con la mitad de la cara arrancada, asestó un puñetazo enorme. Jaune esquivó el golpe y le clavó a Croce Amors en el estómago. Su aura atravesó el acero, destrozando a la criatura por dentro y por fuera. Antes de que la niebla se despejara, ya estaba girando y pateando a un creeper más pequeño con tanta fuerza que se estrelló contra una pared. Una paloma grifo desde arriba, con las garras extendidas. Jaune giró, agarró su ala en pleno picado y aprovechó su impulso para balancearse hacia arriba y sobre él, plantando ambos pies en su espalda y montándolo hasta el pavimento en un choque de plumas y humo negro. Aterrizó de pie. Vinieron más. Una manada de Beowulf se abalanzó sobre él. Jaune los dejó venir. Conectó al primero con un puñetazo directo, con un aura que encendía su puño. La cabeza del Beowulf se hundió bajo el golpe, disolviéndose antes de tocar el suelo. Giró, agarró a otro por la mandíbula y, de un tirón, le arrancó la cabeza limpiamente, girando sobre sus talones y usando la cabeza cortada como un mayal para golpear al siguiente Grim directamente en el pecho. El cuerpo explotó en niebla. Dos más. Le clavó la rodilla en el hocico a uno, rompiéndole el cuello, luego agarró su cuerpo y lo lanzó como un proyectil contra el otro. Ambos desaparecieron en una niebla negra. Jaune exhaló lentamente y su aura crepitó a lo largo de sus brazos. Aún más. Un Ursaí se abalanzó sobre él, enorme, con la espalda cubierta de púas. Se agachó ante su ataque y le clavó la espada en la rodilla, para luego desgarrarla hacia arriba, partiéndole la extremidad en dos. A continuación, asestó un puñetazo en la mandíbula de la criatura, destrozándole el hueso y el licor. Rugió. No lo dejó terminar. Jaune saltó sobre su lomo y le clavó la espada en la base del cráneo. Lo derribó mientras se desplomaba, aterrizando sobre su columna vertebral. Sus ojos se levantaron. Ellos simplemente siguieron viniendo. Bien. Avanzó de nuevo, un destello de movimiento, derribando a uno tras otro. Su espada era un destello de luz dorada, acero alimentado por aura que atravesaba carne y hueso. Sus botas aplastaban cráneos. Sus puños rompían costillas. Su aura brotaba de sus palmas en detonaciones controladas, destrozando a Grim en plena carga. Una enorme mantícora descendió desde arriba. Jaune no se detuvo. Saltó directo hacia él, lo encontró en el aire, agarró una de sus alas y se retorció. Un hueso crujió. La criatura chilló, agitándose salvajemente. Jaune le clavó la espada en la espalda y lo derribó al suelo, arrastrándolo por todo el cuerpo hasta que impactaron contra el pavimento con un estruendo atronador. La mantícora se disolvió bajo su mando. Se quedó de pie en el cráter, con la respiración uniforme. Una capa negra y espesa de alquitrán se extendía por su armadura y su rostro. Su aura brillaba intensamente, aumentando con cada latido. Y aún así, vinieron. Docenas. Cientos. Jaune giró los hombros. Él cargó de nuevo. Ahora era más rápido. Más fuerte. Sus movimientos, precisos y perfectos. Cada golpe impactaba justo donde debía. Una paloma Nevermore voló a baja altura, con el pico a centímetros del suelo. Jaune corrió directo hacia él, saltó sobre su cabeza, trepó por su lomo y le cortó la columna vertebral con su espada, cortándole alas y tendones a su paso. La criatura chilló y se estrelló contra un rascacielos en ruinas, partiéndolo por la mitad. Aterrizó limpiamente en el otro lado, ya apuntando al siguiente enemigo. Le dio un puñetazo en el cráneo a un creep, arrancó su espada de la caja torácica de otro y usó el brazo desmembrado de un Grim para golpear a otro y convertirlo en niebla. Su aura crepitaba en arcos a través de su piel, pintando el campo de batalla con pulsos de luz. Estaba en movimiento, puro instinto y violencia perfeccionada. En algún momento, dejó de pensar. Fue solo movimiento. Impacto. Todo el óxido se había agudizado. Su cuerpo recordaba la brutalidad del más allá. El dolor. El agotamiento.
La repetición sin fin. Todo le servía ahora. Los hermanos Grimm cayeron por docenas. Uno saltó por detrás. Giró y lo partió en dos en el aire. Dos más vinieron por un lado. Golpeó su espada contra el suelo y liberó una onda expansiva que los desintegró a ambos. Un grupo de Grimm más pequeños intentó abalanzarse sobre sus piernas. Él las pateó como si fueran polvo, destrozándolas con golpes precisos y aplastantes. Siguieron viniendo. Él no se detuvo. En algún momento empezó a reír. Un sonido seco, sin aliento, a medio camino entre la locura y la liberación. Estaba solo. Rodeado. Pero no superado. Nunca superado. Su aura se intensificó. Podía sentirla vibrar en sus venas, brillante y nítida. Se lanzó hacia adelante, más rápido de lo que cualquiera de ellos podría seguirlo, y atravesó un muro de Grimm como trigo bajo una guadaña. La respiración de Jaune se hizo más lenta, pero sus manos nunca dejaron de moverse. Sangre y cor goteaban de sus dedos, su armadura se agrietaba en media docena de sitios. Su espada estaba mellada, brillando débilmente por el calor de los constantes impactos infundidos por el aura. Le dolía el cuerpo en lugares que ni siquiera había pensado notar antes. Y aún así, él luchó. La calle estaba abarrotada, codo con Grimm. Treparon por los escombros, se arrastraron sobre los caídos, con la mirada fija en él con un hambre insaciable. No se cansaron. No se detuvieron. Él tampoco. Sin nadie que lo amplificara, sin nadie que le exigiera fuerza, era más agudo. Más rápido. Más fuerte. Toda esa energía que había dado a otros ahora le pertenecía solo a él. Cada golpe era más preciso, cada movimiento más deliberado. Peleó como un bárbaro más que como un caballero. Blandiendo su espada con una precisión salvaje, rompiendo cuellos con las manos desnudas, desgarrando extremidades y usándolas como garrotes. Un Beowulf se abalanzó y, una vez más, Jaune lo atrapó por la garganta en el aire y lo estrelló de cara contra el pavimento hasta que se disolvió. Un sábilo Grimm intentó flanquearlo. Giró sobre sí mismo, agarrándole la larga cola, tirando de ella hacia adelante con tanta fuerza que su columna vertebral crujió de forma audible, y le clavó a Croce Amors en el pecho, partiéndolo por la mitad. Perdió la noción del tiempo. Su cuerpo funcionaba en piloto automático, el instinto y el entrenamiento se fundían en algo crudo y brutal. Ya no le importaban la técnica ni la elegancia. Peleaba sucio. Peleaba a muerte. Contuvo el dolor y el cansancio y siguió atacando. Le dio un codazo en la cara a un Grimm con tanta fuerza que le rompió el cráneo, le clavó la rodilla en el abdomen a otro y atravesó a un grupo de otros más pequeños con un corte amplio que arrojó una niebla negra al aire cubierto de nieve. Su armadura estaba destrozada, con sangre congelada en los bordes de las placas. Respiraba entrecortadamente. Y luego, silencio. Solo la suave caída de la nieve y el crujido del aura moribunda. Jaune se dio cuenta de que aún sostenía la cola de un Grimm. Arrastró el cuerpo inerte hacia adelante, lo levantó con un brazo y le clavó la espada en la cabeza con firmeza. La calle estaba vacía. Nada más que niebla, hielo, piedras rotas y manchas negras que se evaporaban lentamente en el aire. Jaune dejó caer el cadáver. Se sentó, pesado y duro, en medio de la calle. La punta de su espada se clavó en el suelo helado, con los brazos apoyados en las rodillas. Sintió el ardor de la fatiga en lo más profundo de sus huesos. Debería haber hecho suficiente ruido. Y aún así, nadie volvía, su corazón se desmoronó lentamente, su esperanza se desvaneció. Y entonces pensó que tal vez toda esperanza estaba perdida. Que una sombra se movió, se giró justo a tiempo para ver a un Grimm lanzándose hacia él desde el borde de la niebla, con las mandíbulas abiertas y las garras afuera. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, una lanza roja le atravesó el cuello, tan rápido que se volvió borroso. El cuerpo del Grimm se derrumbó en niebla antes incluso de tocar el suelo. Jaune miró hacia arriba. La lanza giró en el aire y salió disparada por donde había venido, dejando un rastro de chispas de aura a través del cielo cubierto de nieve. Y desde uno de los rascacielos de arriba, la vio. Descendiendo con gracia, la armadura relucía con un sutil brillo negro que vibraba levemente con cada movimiento. Su semblanza levantó la armadura, frenando la caída. Su larga cabellera pelirroja se arrastraba tras ella, sus ojos verdes penetrantes, fijos en los cansados ojos azules de él, tras su yelmo. Sus botas tocaron el suelo sin hacer ruido. Su lanza flotaba a su lado, orbitando su cuerpo perezosamente. Ella sonrió. Una pequeña sonrisa burlona.
Parece que necesitabas ayuda, dijo suavemente, y su voz se escuchó por la calle destrozada. Esa palabra. Ayuda. Resonó en su cabeza. Ayuda. No recordaba la última vez que alguien le había dicho eso. ¿Ella va a ayudarme? La palabra se le quedó atrapada en el pecho, más pesada de lo esperado. A pesar de todas las peleas, todas las matanzas, toda la sangre en la nieve, esa única palabra me hizo sentir cálido. No fue mucho, pero fue suficiente para dejarlo atónito. No tienes ni idea, dijo Jaune con voz ronca y cansada, pero firme. Pirra se quitó el yelmo mientras caminaba hacia él. La nieve crujía bajo sus grebas. Su armadura brillaba tenuemente. Vetas negras de icor negro, que se evaporaban, marcaban su paso. Su lanza flotaba ingrávida a su lado, girando con una gracia silenciosa y peligrosa. Lista para atacar. Ella exhaló suavemente y su aliento se empañaba con el frío. Estaba buscando a un Grimm llamado Sabueso, dijo, como si simplemente se estuvieran poniendo al día. Uno de Salem. Sus ojos verdes se dirigieron al cielo, donde aún se veían figuras distantes. Pero oí un ruido y quise venir, pero me retrasé. Parece que me perdí la función. Su mirada volvió a él. Lo observó, ladeando ligeramente la cabeza. Pareces cansado. Jaune no respondió de inmediato. Se sentía vacío, como si la pelea lo hubiera vaciado y solo ahora se daba cuenta. Su aura parpadeaba en los bordes, rojo y azul entrelazándose, pulsando, agotados. Su espada se sentía más pesada en su mano que nunca. La expresión de Pirra se suavizó. ¿Te gustaría descansar un rato? Lo dijo como si nada. Como si le preguntara si quería sentarse junto al fuego. Puedo manejar esto, añadió suavemente. Jaune parpadeó lentamente, mirándola. ¿Está bien? ¿Está bien? Ella asintió una vez. Sí. Además, dijo, mirando los daños colaterales con una sonrisa juguetona pero cálida, parece que realmente necesitas ayuda. Soltó el aire. Ni siquiera se dio cuenta de que lo había estado conteniendo. Sí, susurró. Me gustaría, ayuda. Por favor, ayúdenme. Su sonrisa se ensanchó apenas un poco. Se apartó de él, colocándose el casco sobre la cabeza, y la forma familiar encajó en su lugar. Entonces no parpadees y te pierdas el espectáculo. La faja roja alrededor de su cintura se desplegó con el viento, chasqueando una vez como un estandarte en un campo de batalla. Y entonces el metal gritó. A su alrededor, fragmentos de acero, varillas de refuerzo rotas, cartuchos usados, astillas de vehículos destrozados, señales de tráfico retorcidas, todo se elevaba. Giraban a su alrededor en un ciclón de muerte afilada, brillando bajo la tenue luz. Ella dio un paso adelante. El suelo tembló. Grimm rugió desde los bordes de la calle, atraído por el sonido, por el poder que se acumulaba en el corazón de la tormenta. Pirra avanzó hacia ellos sin miedo. Jaune observaba desde donde estaba sentado, con la espada sobre las rodillas y el cuerpo dolorido y vacío. Su lanza se lanzó, su escudo se ajustó a su lugar cuando unas garras la azotaron. Los escombros a su alrededor se convirtieron en una tormenta de armas, cada fragmento una extensión de su voluntad. Grimm fue destrozada, empalada, aplastada por el peso de la tormenta de metal que ella controlaba. Ella giró su lanza y 3 Grimm cayeron a la vez, destrozados en el aire. Un Beowulf se abalanzó. Ni siquiera miró. Una viga de acero doblada le atravesó el cráneo y lo inmovilizó contra la pared de hormigón con tanta fuerza que rompió la piedra. Jaune la miró con asombro, como si lo hubieran sacado de la oscuridad. Y ella luchó. Sin saber que su único acto, su pequeña bondad en el momento justo, había salvado el corazón de Jaune. Capítulo 85. La calle estaba tranquila ahora. Solo el crujido de las botas de Pirra regresó a los oídos de Jaune. Su lanza flotó, luego se acomodó suavemente en su mano. Se giró hacia él, respirando con normalidad y con su aura, ahora débil, encendiéndose mientras se quitaba el yelmo y se lo metía bajo el brazo. Jaune exhaló lentamente y sus hombros finalmente se aflojaron. Gracias, dijo en voz baja y sincera. Por la ayuda. Pirra negó levemente con la cabeza. Su pelo rojo reflejaba la poca luz que había. Solo estaba limpiando. Por lo que veo, venciste a muchos Grimm tú sola. Bajó un poco la voz, entre burlona y melancólica. Me pregunto si fui demasiado arrogante. Jaune negó con la cabeza. No digas eso. Tú, de verdad me ayudas. Sonrió levemente y luego dudó. Su mirada se dirigió al horizonte lejano. ¿De verdad Argus cayó? Jaune la miró, sorprendido por la pregunta. ¿Lo oíste? Pirra asintió lentamente.
Antes de que la torre CCT de Argus se apagara, hubo una última transmisión. Su compostura se quebró por un instante, apenas una grieta en su máscara de calma. Mi familia está en Argus. Jaune se dio cuenta. Lo ocultó bien, pero no lo suficiente. Lo entiendo, dijo en voz baja. Mi hermana, su familia también estaba en Argus. Luchó un momento, tragándose el peso de la garganta. Siento que les fallé. No pude, la expresión de Pirra se suavizó. Lo dudo. Jaune parpadeó. Me apetece. Exhaló por la nariz, con una sonrisa cansada dibujando en sus labios. Estas últimas semanas, nos han hecho sentir a todos fracasados, de alguna manera. Míranos. Nos esforzamos mucho. Pero no pudimos hacer mucho. Y aún así, dijo Jaune, señalando débilmente la ciudad que estaba detrás de ellos, Atlas al menos sigue en pie. Así es, asintió Pirra en voz baja. Pero no durará mucho si logran atravesar las últimas defensas. ¿Qué pasó? Ella miró hacia las paredes distantes, las luces de la barrera parpadeantes y tenues contra la tormenta. Una vez que cayeron las barreras externas y los Grimm inundaron la ciudad, tuvimos que usar el bastón de la creación para crear algo. La reliquia que Salem buscaba. La usamos para crear un espacio dentro de la ciudad. Un refugio. Pero cada día, los perros de Salem azotan las puertas. Jaune frunció el ceño. ¿Aún quiere la reliquia? Vino aquí personalmente por eso, ¿sabes? Pirra negó con la cabeza. Pero ya no está. El equipo Ruby, Nora, Ren, Penny, ahora lo tienen. Lejos de aquí. Eso lo hizo detenerse. Se sacudió la nieve del pelo, entrecerrando los ojos. Espera. ¿Estás solo? Si no, sospecharían de nuestra artimaña, dijo Pirra con una suave risa. Aunque no estamos solos. Los Azeoth siguen aquí, y algunos cazadores también. Mantenemos constantemente ocupadas a las fuerzas de los Grimm y Salem, para que no tengan oportunidad de buscar en otro lugar. Les estamos dando tiempo para asegurar la reliquia en las bóvedas de Vacuo. La expresión de Jaune se ensombreció. ¿Y los ciudadanos? No me digas que los enviaste a Vacuo precisamente. Claro que no. Pirra negó con la cabeza. Vacuo tiene muchos cazadores, sí, pero hospitalarios. No precisamente. En un reino que se enorgullece de su mentalidad despiadado, enviar refugiados allí habría sido un desastre. Y eso sin mencionar su, profundo odio hacia los atlesianos. Sería como arrojarlos a los lobos. Ella apartó la mirada, sujetándose el brazo. Su voz era más suave. No muchos escaparon de los Grimm, suavizó la voz. Lo intentamos. La flota de Yaxchne logró rescatar a algunos, pero no a todos. Y como Salem tenía la reliquia del conocimiento, tuvimos que asumir que conocía todos nuestros movimientos. Pero no podíamos permitirnos quedarnos paralizados de miedo. Así que evacuamos a todos los que pudimos. El SDC los alberga en islas al sur de Anima, y algunos llegaron a Menagerie, después de que Jax lograra negociar con ellos. Jaune exhaló. Veo que han pasado muchas cosas en pocas semanas. Pirra asintió con cansancio. Así es. Dudó un momento, y luego lo miró con manifiesta curiosidad. Pero Jaune, me alegro, ¿pero qué te trajo aquí? Como sabes, se recostó ligeramente, apoyando los brazos en las rodillas. Argus cayó. Fuerte. Luchamos contra un Grimm de clase Leviatán. Los resistimos todo lo que pudimos. Pero entonces apareció otro. Todo se derrumbó. Enterrado en escombros, apenas escapé de ser devorado. Vagué a la deriva durante días, y de alguna manera acabé aquí. Los ojos de Pirra se abrieron de par en par, con una genuina sorpresa en su rostro. Jaune, yo no, levantó una mano. Está bien. Esbozó una leve sonrisa vacía. Me siento un poco mejor ahora. Ella negó con la cabeza lentamente, intentando comprenderlo. No sé cómo pudiste estar, después de tanto. Creo que me habría derrumbado. Casi lo logro. Su voz era sincera y baja. Pero, estaré bien. Pirra exhaló, con el aliento lleno de vaho. Si pasara por todo eso, probablemente me angustiaría. Lo estás haciendo bien a pesar de todo, dijo Jaune en voz baja. Ella resopló, con una sonrisa autocrítica en los labios. De verdad que no. Pero, tenemos que apañárnoslas. Aún así, dijo Jaune. La miró a los ojos. Gracias por ayudarme. No fue gran cosa, dijo encogiéndose de hombros ligeramente. Tal vez. Pero para mí lo es. Se sostuvieron la mirada por un instante demasiado largo. Ninguno dijo nada. La nevada se suavizó, amortiguando el mundo que los rodeaba.
Pirra se aclaró la garganta, interrumpiendo el momento. Me gustaría hablar más, pero hace mucho frío. Jaune asintió, ajustándose el abrigo. Me gustaría ir a un lugar cálido si es posible. Amarillo. ¿Sí? Volvió a sonreír, esta vez con más dulzura, con más cariño. Me alegra mucho volver a verte. Lo decía en serio, ¿sabes? Disfruté trabajando contigo. En aquella mina. Los labios de Jaune se curvaron en una leve sonrisa. Sí. Yo también. La miró. Parece que volvemos a hacer equipo, qué suerte la mía, ¿verdad? Ella soltó una risa silenciosa y sus ojos brillaron. Vamos. Se giró, haciendo un gesto con la lanza. Hay un refugio cerca. No te alejes. Jaune se incorporó, su cuerpo aún le dolía, pero de alguna manera, sus pasos se sintieron un poco más ligeros mientras la seguía por las calles cubiertas de nieve de Atlas. Entraron al piso superior. El espacio era amplio, con techos altos y vigas de soporte transversales, y lleno de cajas y equipo amontonados hasta los bordes. Un único espejo unidireccional daba a las calles de la ciudad, ofreciendo una posición estratégica perfecta. Jaune observó la tormenta de nieve tras el cristal. Me sorprende que los Grimm no hayan encontrado este lugar. Pirra apoyó su lanza contra la pared. He estado controlando mi aura. También estoy usando celdas de polvo de rayos de repuesto en esta parte del edificio. Les dificulta detectar cualquier ser vivo aquí. Jaune dejó escapar un silbido bajo y entonces vio un sofá destartalado cerca de un calefactor de pared. Se dejó caer en él con un profundo suspiro, liberando su aura. El calor le inundó los huesos y se derritió entre los cojines, con la cabeza echada hacia atrás. Los pasos de Pirra eran suaves sobre el suelo metálico. ¿Te apetece un café?, preguntó con dulzura. Abrió un ojo. Lo haría. Sinceramente, cualquier cosa caliente me vendría bien ahora mismo. Su boca se curvó en una pequeña sonrisa cansada. Bueno, me temo que tendrás que conformarte con café instantáneo. Soltó una risita áspera pero real. A estas alturas, bien podría ser un festín. Hizo ademán de levantarse, pero Pirra le puso una mano firme en el hombro. Quédate. No es difícil con una tetera eléctrica. Él cedió, exhalando. Ella se ocupó de un pequeño arreglo en la esquina, sirviendo agua y abriendo paquetes. Pronto, un ligero aroma a café amargo inundó la habitación. Pirra regresó con 2 tazas humeantes y le entregó una. Se quedaron sentados en silencio un rato, ambos bebiendo lentamente, calentándose los dedos con la cerámica. De vez en cuando, uno miraba al otro, solo para apartar la mirada rápidamente. Ambos lo notaron. Ninguno comentó. Jaune rompió el silencio. Entonces, ¿quién dirige la defensa? La mirada de Pirra se dirigió a la ventana. General Ironwood. Sigue al mando. Siendo sincera, gracias a él Atlas sigue en pie. A veces ha sido despiadado, pero sin él, no habríamos llegado tan lejos. Jaune frunció el ceño. ¿Y Mangle? Su expresión se ensombreció. No pudimos salvarla. Después de que la ballena Grimm cayera sobre la ciudad, la infestación de Grimm era demasiado profunda. Usaron explosivos. Arrasaron distritos enteros para reducir su población. Ahora está más limpio. Pero el general está más centrado en los seguidores de Salem. Jaune apretó más su taza. ¿Quién está aquí? Azel Reinhardt y Adam Taurus. A Jaune se le revolvió el estómago. ¿Los demás? Dispersos. Creemos que buscan las otras reliquias. Sería más fácil si los Grimm no estuvieran tan coordinados. Se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados. ¿Crees que los perros están haciendo eso? Pirra asintió. Son sus mascotas directas. Guían las hordas. Y son un fastidio. Pero tú pareces capaz de manejarlos. Le dirigió una mirada juguetona. Junto a cientos de Grimm. Jaune exhaló por la nariz. Entonces, tenemos que cazarlos. Ella asintió de nuevo, más seria ahora. En parte. Hemos estado eliminando a los peligrosos Grimm siempre que podemos. Pero estos sabuesos son clave. Solían ser pocos, pero parece que salen creo más. Ella dudó y luego añadió. Aunque no te obligaré. Jaune parpadeó. Eso lo tomó por sorpresa. La miró de verdad, y algo se suavizó en su pecho. Ella notó su mirada y un ligero rubor le subió por el cuello. No quise decir eso, tosió Pirra, apartando la mirada. Solo pensé, quizás podrías descansar un poco. He descansado bien, dijo Jaune en voz baja. Aunque no lo parezca. Ahora me mantiene firme. Y. Te debo una.
No me estás obligando a hacer esto. Hizo una pausa. Quiero ayudarte. Los ojos de Pirra se encontraron con los de él. 10, sonrió suavemente. Y te lo agradezco. La noche fuera del refugio se hizo más densa, la nieve caía en espirales lentas y perezosas tras el cristal. Dentro, el mundo era cálido, pero pesado. Jaune se inclinó hacia adelante en el borde del sofá, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida, oyendo la artillería a lo lejos. Pirra se afanaba en un rincón, limpiando sus armas con movimientos precisos y familiares. Su lanza yacía sobre su regazo. El metal de Milo brillaba débilmente bajo la tenue luz. No limpiaba por necesidad, su equipo estaba inmaculado. Lo hacía para tranquilizarse. Una costumbre en tiempos como estos. Una costumbre que Jaune podía comprender. Jaune observó sus manos un buen rato antes de hablar. ¿Tú también haces eso, eh? Ella levantó la vista, perpleja. ¿Hacer qué? Limpia tu equipo como si fuera sagrado. Ella sonrió levemente. Lo es. Mi padre me enseñó que cuando respetas tu arma, nunca te falla. Jaune asintió, pensando en Croce Amors. ¿Cuántas veces había descuidado esa regla antes de que su amo se la inculcara, tanto en sentido figurado como literal? Se levantó y encontró su espada apoyada contra la pared del fondo. La levantó, sintiendo su peso. Sus dedos recorrieron el borde desgastado. Siéntate, dijo Pirra suavemente. Dudó, pero obedeció, dejándose caer frente a ella mientras ella le ofrecía un paño y aceite. Aceptó sin decir palabra y se puso a trabajar a su lado. Los dos trabajaron en silencio, el retazo de tela sobre el metal llenando el espacio entre las palabras. Después de un rato, Pirra habló. ¿Lo extrañas? ¿La vida tranquila? Jaune mantuvo la vista fija en la espada. Todos los días. Ella asintió. Yo también. A veces me pregunto cómo habría sido si esto nunca hubiera sucedido. Sabía que ser cazadora era mi destino, pero a veces quisiera recuperar esa paz. Pareces sentirte a gusto en la batalla, rió secamente. Te habrías vuelto loco. Quizás, admitió con una sonrisa. Disfrutaba de los torneos, pero Grimm es diferente. Aún así me alegro de que lo hicieras, hizo una pausa, con la tela apoyada contra la hoja. De lo contrario, no nos habríamos conocido. Ella no respondió. Terminaron en silencio. Pirra finalmente dejó su arma a un lado y lo miró con seriedad en sus ojos verdes. No sé si saldremos de esto. Él sostuvo su mirada. Lo haremos. ¿Estás seguro? No, admitió. Pero tengo que creerlo. Si no, ¿por qué luchamos? Ella suspiró. Ya hemos perdido mucho. Lo sé. Pero, tienes que creer que tiene algún significado. Que estas dolorosas lecciones tendrán una recompensa al final. Al menos, eso es lo que sé. Por un momento, simplemente se quedaron allí sentados. El mundo exterior rugía en silencio. Pirra metió la mano en una pequeña bolsa que tenía a su lado y sacó un mapa de la ciudad doblado. Lo extendió sobre la mesa, entre ellas. Las fuerzas de Ironwood están al límite, empezó. La mayoría de las líneas defensivas están en las plataformas superiores, cerca del santuario interior. Pero los sabuesos de Salem se han estado infiltrando por los viejos pozos de mantenimiento, subiendo a la ciudad baja. Intentamos mantenerlos acorralados, pero es como tapar agujeros en un barco que se hunde. Jaune se inclinó hacia adelante, estudiando las marcas. ¿Cuál es el plan? Mañana por la noche, dijo Pirra, atacaremos uno de sus nidos conocidos. Si logramos eliminarlos, paralizaremos su estructura de mando. Es arriesgado, dijo Jaune. Todo es ahora. Él asintió lentamente. ¿Y después? Seguimos luchando. Jaune se recostó. Estoy contigo. Ella lo miró, su mirada se suavizó. Me alegro de eso. Se sentaron en silencio, con el peso de la batalla que se avecinaba entre ellos. Finalmente, Jaune se levantó. Se estiró, haciendo una mueca de dolor por la tensión en sus músculos. Deberías descansar, dijo Pirra suavemente. Tú también. Ella sonrió levemente. Pronto. Dudó en la puerta de la habitación contigua. Pirra. Ella miró hacia arriba. Gracias. Por todo. Su expresión se suavizó. Habrías hecho lo mismo por mí. Él asintió y entró en la pequeña habitación lateral, cerrando la puerta detrás de él. La cama era pequeña, el colchón suave, era un sueño celestial. Jaune se sentó en el borde un momento, mirándose las manos. Le temblaban ligeramente. Los apretó en puños y se recostó, mirando fijamente al techo.
Afuera, podía escuchar a Pirra tarareando suavemente mientras continuaba trabajando. Por primera vez en semanas, Jaune cerró los ojos, desactivó su aura y se dejó descansar. La mañana siguiente llegó con un amanecer pálido y frío. Jaune se despertó con el sonido de pasos silenciosos y el tintineo del metal. Se incorporó, frotándose los ojos para desvelarse. Pirra ya estaba vestida con su armadura completa, abrochando el último broche de su guantelete. Alzó la vista al verlo salir, ofreciéndole una leve sonrisa. Mañana. Él asintió. Te levantaste temprano. Es una costumbre hoy en día, admitió. Se estiró, haciendo crujir las articulaciones. ¿Listo para hoy? Estoy tan preparado como siempre lo estaré. Compartieron un desayuno rápido y eficiente de barras de raciones y café recalentado. Pirra volvió a desenrollar el mapa, tocando un punto cerca del límite de la ciudad. Aquí es donde atacamos. Una vez dentro, es nuestra responsabilidad. Jaune asintió. Ella dudó. Si quieres echarte atrás, no me voy a ninguna parte. ¿Y de verdad crees que puedo quedarme quieto mientras todo esto sucede? No, dijo ella riendo. No lo creía. Recogieron su equipo en silencio. En la puerta, Pirra se detuvo. Jaune. Él miró hacia arriba. Ten cuidado. Tú también. Ella dudó un momento, con la incertidumbre reflejada en sus ojos. Luego, en un silencioso impulso, dio un paso adelante y ofreció su mano. ¿Socios? Su voz era suave, pero firme. La miró durante un largo instante, algo tácito pasó entre ellos, y luego tomó su mano enguantada entre las suyas. Fogonadura. El metal chocaba con el metal con un sonido apagado y resonante que de alguna manera parecía una promesa. Se quedaron allí, con las manos todavía unidas, el aire frío enroscándose a su alrededor y el aliento formando una nube entre sus rostros cercanos y protegidos por cascos. Él tiró de su mano apenas un poquito más cerca, su pulgar rozando el dorso de su guante, y ella se quedó sin aliento, solo un poco. Cuando finalmente se separaron, fue lento, casi reticente. Ninguno de los dos habló. Solo un pequeño gesto de conocimiento. Y luego, juntos, salieron al frío.